Para el sábado 8 de junio de 2024 tomamos lectura del primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esta es la respuesta que da David cuando el rey Saúl está buscando quien pueda enfrentar a Goliat, a un gigante. David le dice: no se atemorice el pueblo, yo iré y pelearé contra este filisteo. Entonces el rey le dice: no, tú no puedes ir a pelear contra Goliat. Él ha sido un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho. No puedes hacerlo, no tienes con qué. Resulta que el rey Saúl estaba contemplando lo que sus ojos le permitían ver. Él solamente veía a un muchacho, el menor de su familia, no a un guerrero, no veía a un soldado. Ante esta expresión, David le responde a Saúl, que es donde estamos tomando el texto, y le dice: tu siervo, y le dice que él era pastor de las ovejas de su padre, y que cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, él salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Ahora, cuando David enfrenta estos graves peligros, lo hace a solas. No hay nadie más allí con él. Lo que estaba contando David, nadie más lo había contado acerca de él, porque no había habido testigos, ¿ves? Pero David pudo sentir lo que Dios estaba haciendo con él. Alguien solamente podría mirar y ver cuán difícil, cuán peligroso era el oficio para este muchacho. Podríamos decir algunos: no, era un trabajo muy aburrido. No tenía sentido de que arriesgara su vida en ese trabajo. Pero David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo entender el propósito, pudo comprender que no se trataba solamente de que su vida fuera expuesta, sino que pudiera ganar experiencia, que pudiera tener un entrenamiento especial para la obra que tendría que hacer en el futuro. También dice David: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En ese momento, David comprendió lo importante que había sido el entrenamiento que recibió por tanto tiempo en el desierto, siendo el pastor de las ovejas. David comprendió que cada esfuerzo, que cada dificultad, que cada peligro que se levantó contra él, no iba a ser un peligro de muerte, sería solamente el fortalecimiento de su vida para lo que vendría. Y para nosotros podemos entender que aquellas situaciones difíciles que nos vienen no es porque Dios quiera acabar con nuestras vidas, es porque Dios quiere que nosotros podamos ver más allá, que podamos entender que lo que estamos viviendo hoy es el entrenamiento para lo que vamos a hacer mañana. Que cuando viene el enemigo a atacarnos, lo que está haciendo el Señor al permitírselo
es que fortalezcamos nosotros nuestra defensa. David le dijo a Saúl: no se preocupe, rey, pueden dormir tranquilos. Yo tuve un entrenamiento, yo pasé tiempo a solas y ahora estoy dispuesto a manifestar delante de testigos lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha permitido que yo viva. Y dice la palabra del Señor que cuando Saúl no pudo detener a David, le dijo: entonces, ya que vas a pelear contra este hombre, toma mi armadura. Y David se la midió, pero no podía caminar con ella. Le sobraba a David la armadura de Saúl. No la necesitaba, porque David tenía la armadura más poderosa que se puede tener. La presencia de Dios estaba con él. Así que no fue un sacrificio, fue un entrenamiento. Así que cada momento difícil fue Dios fortaleciendo una parte de su vida. Y a nosotros muchas veces nos corresponden trabajos que tal vez no van de acuerdo a mi nivel de estudio, trabajos que en mi forma de pensar yo podría conseguir uno mejor y debería de conseguirlo. Pero entre tanto llega, deberías de aprovechar el tiempo y preguntarle a mi Señor: ¿por qué te ha permitido estar allí? ¿Qué es lo que Él desea que yo capte? ¿Qué desea Él que yo entienda? David le dijo a Saúl: no se preocupe, rey, yo he tenido el mejor entrenamiento que se pudo recibir. No fue un entrenamiento encerrado, fue un entrenamiento al aire libre. No le dijeron con antelación que vendría un león por un cordero o que vendría un oso por otro cordero, ¿ves? No se lo dijeron, pero él tuvo que venir, tuvo que pasar un poquito para poder recibir lo que Dios tenía para él. David estaba convencido de que Dios podría librarlo de las manos de ese gigante. Y así lo hizo el Señor, por cuanto en David había fe, había confianza. Que el Señor nos permita a nosotros tener fe, esa fe perfecta, esa fe que nos motiva a seguir, que no nos permite alejarnos, que no nos permite salirnos del camino ni a derecha ni a izquierda. Hay cosas demasiado importantes para hacer. Y a veces esas cosas tan importantes son las que para nosotros solamente son dificultades. Para nosotros tal vez no sea muy atractivo recibir de parte de Dios uno que otro problema para que lo podamos resolver. Pero mi Señor está contando con nosotros. Entre tanto estamos nosotros de su lado, Él va a estar ejercitándonos. Grande y maravilloso es el Señor. Y Él sigue fortaleciéndonos. Él sigue dándonos el entrenamiento que necesitamos. Y ahora posiblemente no estés pasando situaciones difíciles. Tal vez lo único que te falta es un tiempo de intimidad con el Señor. Tener ese tiempo de intimidad con Dios. Porque cuando se pasa tiempo a solas con Dios, Él recompensará en público. Él permitirá que lo que hagamos no sea solamente entretenimiento para el que escucha, sino que sea vida eterna para alguien más. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, aquí estaremos, compartiendo una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.